Buenos días. Al inicio de la presente legislatura, algunas personas de nuestro grupo parlamentario mantuvimos una reunión con el recién nombrado consejero de Educación para plantearle una moratoria en la aplicación de la LOMCE. En ese momento lo que encontramos fue la negativa por parte del PSOE asturiano. Hoy, el nuevo mapa político en el ámbito estatal nos anima a recuperar aquella propuesta y traerla a este Parlamento con la garantía o con el ánimo o la voluntad de que salga adelante. Nuestra proposición no de ley planteamos varias cuestiones. En primer lugar, instar al Gobierno central a la derogación inmediata de la ley, de la LOMCE, a suspender, por lo tanto, el calendario de implantación de la misma, a la derogación del Real Decreto que regula las características de las pruebas de evaluación final de educación primaria y, por otra parte, una cuestión que nos parece fundamental y que era lo que nosotros planteábamos en esa primera reunión con el consejero, una moratoria en la aplicación de la ley en nuestra comunidad autónoma con el fin de solventar las dificultades surgidas por una implantación que consideramos precipitada en nuestra comunidad. ¿Por qué solicitamos esto? Actualmente nos encontramos en los centros educativos con una aplicación que, por la propia estructura de la ley y por la falta de concreción de la Consejería de Educación, está suponiendo graves problemas en el sistema educativo asturiano. Como muestra, un botón. En una circular de inicio de curso, la Consejería de Educación planteaba la realización de las nuevas programaciones ajustadas a la normativa de la LOMCE en 2 cursos. Es decir, en el actual y en el del año que viene. En esta propia circular, el consejero instaba a los centros a aplicar la ley, y cito textualmente, desde la serena reflexión y no desde la precipitación. Todo cambio debe hacerse desde el rigor y con el tiempo suficiente para que sea producto del trabajo conjunto, del intercambio, de la participación, de la construcción intelectual y social. Y, sigo citando, se prevé un periodo de adaptación y reflexión de 2 años para que cada centro, el profesorado y las familias realicen los cambios necesarios y definan su proyecto educativo. Desde luego, nuestro grupo parlamentario está más que de acuerdo con el contenido de esta primera circular. Sin embargo, en una comunicación posterior se pedía a los centros educativos entregar dichas programaciones en este mes de marzo, es decir, dentro de poco tiempo, con todo lo que ello conlleva de trámite y de problemática tanto para el profesorado como para el alumnado. Por ejemplo, no hay normativa de evaluación, lo que provoca una gran indefensión para el alumnado. Es cierto que los currículos fueron aprobados o publicados en junio del año pasado. Sin embargo, la resolución sobre la evaluación de secundaria sigue a día de hoy sin ser publicada. Se ha anunciado, pero todavía estamos esperando por ella. Las familias no tienen información sobre los procedimientos de evaluación y promoción. Los criterios de promoción de curso no están decididos, tampoco los criterios de calificación de las materias. Esto, evidentemente, conlleva una vulneración del derecho de los alumnados a conocer con qué criterios se les va a evaluar. Tampoco existe normativa acerca de los programas de mejora del rendimiento del aprendizaje, ni tenemos noticias de la normativa que regula la situación del alumnado repetidor en primero de bachillerato. Todo ello, como decía, supone una indefensión y una incertidumbre para las familias, para el profesorado y para los estudiantes, que es inadmisible. Que no haya directrices para evaluar al alumnado conlleva, como decimos, consecuencias muy graves. Pero es que, además, los criterios de calificación que se han utilizado durante el presente curso, primera evaluación, segunda evaluación, son los de la LOE. Ahora lo que se pide es que tanto la evaluación ordinaria de junio como la extraordinaria de septiembre se haga conforme a unas nuevas programaciones que se entregarían el mes que viene, modificando, por lo tanto, en pleno curso los criterios y haciendo que esas nuevas evaluaciones no se atengan a lo manifestado a principio de curso. La implantación de la LOMCE en Asturias, por lo tanto, está suponiendo graves distorsiones en el sistema educativo asturiano como consecuencia de la premura de la aplicación del calendario de dicha ley y la falta de concreción de la normativa aplicada en Asturias. Esta situación se podría haber evitado, como le planteamos al consejero, con el retraso en la publicación de los currículos. De hecho, es lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Somos conscientes de que las leyes hay que aplicarlas, la democracia consiste en esto, hay una ley que está aprobada. Sin embargo,
no todo es ingeniería política y hay veces que las cosas dependen más de la voluntad. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, lo que se hizo en Aragón. Tengo varias noticias relativas a los pasos que allí el Gobierno dio durante los primeros meses de la legislatura. Pérez se estrena en Educación paralizando la LOMCE en Aragón mañana mismo. La nueva consejera anunció esto como medida tras tomar posesión de su cargo. En el primer Consejo de Gobierno se acordará la paralización de la aplicación de la LOMCE en Aragón dentro del margen que tiene la comunidad y en el marco de sus competencias. Para ello, lo que proponía la consejera, y así se hizo, fue suspender las órdenes que regulaban los currículos. El Gobierno de Aragón aprobó este martes para la LOMCE la primera decisión importante del mandato, aprobar el decreto de paralización de la LOMCE, aprobado en Consejo de Gobierno. La noticia de que efectivamente así se hizo. El Gobierno de Aragón iniciará los trámites para paralizar la LOMCE. Se procedió a poner en marcha los trámites jurídicos y técnicos para publicar la orden de suspensión relativa a los currículos anteriores. Las noticias respecto a los acontecimientos en Aragón son interesantes, pero en base a la argumentación que nos dio el consejero en nuestra reunión, hay algo que nos parece todavía más interesante y fueron las declaraciones del nuevo ministro de Educación, Méndez Vigo, donde decía que exploraría si hay margen de maniobra para aplicar la LOMCE. Son titulares que se publicaron en los medios y nos parece interesante por un cambio de actitud que permite una nueva negociación, si no en la aplicación de la ley, sí en los ritmos de implantación. En sus declaraciones, el ministro hacía referencia no solo a la existencia de margen de maniobra por parte de las comunidades autónomas para aplicar la ley, sino también a su voluntad de diálogo para modificar el calendario. Nosotros, hace algunas semanas el presidente de Asturias vino a esta Cámara con nuestro programa electoral impreso. Nosotros, evidentemente, también leemos el programa del Partido Socialista y, es más, seguimos o intentamos seguir atentamente su actividad política en las diferentes instituciones. Por eso, hacemos hincapié en que si volvemos a traer esta propuesta a esta Cámara es con la predisposición y, sobre todo, con la confianza de que salga adelante. ¿Por qué? Como digo, seguimos la actividad política del Partido Socialista en las diferentes instituciones y hemos aprovechado que el PSOE ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que pide precisamente lo mismo que nosotros que proponíamos entonces y que volvemos a proponer ahora. Nos gustaría también manifestar nuestro absoluto acuerdo con algunas de las cosas que menciona el Partido Socialista en su proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Dice literalmente: la LOMCE es una contrarreforma segregadora e intervencionista que ataca directamente la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación. La ley conculca el principio de igualdad de oportunidades y favorece la exclusión del alumnado con dificultades, además de establecer un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos. Nosotros nos alegramos siempre de estar de acuerdo con el Partido Socialista en cuestiones que tengan que ver, sobre todo con algunos temas. Fernando Lastra se ríe porque es una conversación que hemos tenido alguna vez cuando nos acusan de votar con la derecha y yo siempre le contesto que ojalá tuviéramos más oportunidades de votar juntos. Él mismo lo puede corroborar. Esperamos que esta sea una de esas ocasiones. Por cierto, no puedo desaprovechar la oportunidad para decir que el propio Partido Socialista plantea también en la exposición de motivos de su proposición de ley o hace referencia al impacto que tiene esta ley para los derechos lingüísticos en todas aquellas comunidades autónomas que tienen una segunda lengua. En Asturias no tenemos una segunda lengua oficial, pero sí tenemos una segunda lengua reconocida. Y aprovecho, como hicieron otros compañeros, para manifestar mi apoyo a la compañera de Izquierda Unida, que probablemente con su defensa del asturiano muestre más asturianía en esta Cámara que otros que han nacido aquí o que se vanaglorian de ello. Porque ser asturiano no es nacer
en el territorio que pertenece administrativamente a Asturias y no ser capaz de defender los intereses de los asturianos, se hable la lengua que se hable. Como decía, nosotros que siempre estamos encantados de estar de acuerdo con las propuestas del Partido Socialista, esperamos que esta proposición salga adelante. Hoy tienen una oportunidad de demostrar, una vez más, que no están del lado del Partido Popular y, como ya hemos dicho en alguna ocasión, nos preocupa que el Gobierno asturiano sea el Gobierno del sí a Rajoy. Termino. Mire la pantalla. Termino, lo siento. Pero nos preocupa aún más que, por encima de los nombres, por lo que se acaba apostando es por políticas neoliberales, como en este caso educativas. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señorías, la proposición no de ley que debatimos por iniciativa del Grupo Podemos en esta Cámara plantea dos cuestiones interesantes, importantes y diferentes entre sí desde nuestro punto de vista. Por una parte habla de la derogación de la LOMCE y por otra de establecer una moratoria. Son cosas significativamente distintas, que se deben de trabajar en dos ámbitos distintos, entendemos. Nuestra posición en cuestiones de educación es bien conocida. Nosotros vamos a trabajar y seguimos haciéndolo, y así lo hemos inscrito en el pacto que acabamos de firmar en Madrid con el Partido Socialista, por un pacto por la educación que consensúe con las principales fuerzas políticas las bases del sistema educativo de este país para los próximos 20 años, si es posible. Porque los vaivenes que hemos sufrido hasta ahora en los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, el primer cambio legislativo que había siempre era cambiar la ley de educación por criterios políticos, con la consecuencia de que los centros educativos y el alumnado, que es lo peor, sufren directamente las consecuencias de esta decisión política. Es decir, y algunos años pasé en los centros educativos sufriendo los cambios de los currículums, por decisiones de los políticos, como decíamos en los claustros de profesores. Es decir, pónganse ustedes de acuerdo, señores políticos, y sienten las bases de un modelo educativo para los próximos años, como en Francia, como en Alemania y como en los países más avanzados de Europa. No es nada nuevo, lo que pasa es que aquí en España hay otros ingredientes que son difíciles de conjugar para llegar a ese acuerdo. Desde esta premisa, a nosotros, a Ciudadanos, la LOMCE, nos parece una ley que pone el énfasis en la enseñanza memorística, que no es nuestro modelo es una enseñanza inclusiva, y así lo decimos en el pacto, y que pone el acento en muchas reválidas en las que el alumnado debe de volcar los conocimientos que tiene al finalizar en cada etapa. Los que hemos sufrido en nuestra vida de jóvenes más de una reválida y más de dos y más de tres, en los currículos sabemos de sobra para qué sirven las reválidas, para poner piedras en el camino, volver a suspender, y a efectos curriculares además tener efectos perversos absolutamente. Y además el profesorado que imparte las asignaturas, cuando yo estoy impartiendo una asignatura en secundaria y viene otro profesor a hacer un examen de mi asignatura, de lo mismo, de otro centro que no es el mío, me parece que no está valorando el sistema educativo suficientemente mi trabajo, con lo cual encima introduce un factor de disonancia entre el profesorado y ese tipo de acciones. Por tanto, es un modelo educativo que a nosotros no nos gusta y que estamos de acuerdo que hay que renovar o que hay que remodelar, pero a través de un pacto. Nuestro modelo es una educación del siglo XXI, bilingüe, que integra las tecnologías, que trabaje las competencias y las capacidades del alumnado del siglo XXI y que, sobre todo, sea integrador y apueste por la enseñanza pública y un refuerzo de la misma. Bien, dicho esto, y yendo ya a la proposición no de ley, nosotros estamos de acuerdo en los tres primeros puntos, fundamentalmente, porque se habla de instar o dirigirse al Gobierno central para que, efectivamente, establezca una moratoria en el calendario, que es lo que se puede hacer, suspenda el calendario de implantación, exija la inmediata derogación de la LOMCE y el artículo que hace referencia a las evaluaciones. En esos tres primeros puntos estamos totalmente de acuerdo, porque el Gobierno central que surja en los próximos días o en los próximos meses de las elecciones generales, de estas o de las próximas, de las que vaya a haber, si es que las va a haber, tendrá que tomar decisiones a este respecto. Y es a ese Gobierno central al que hay que exigirle, efectivamente, que tome estas medidas.
porque el calendario de aplicación que va acompañando a la ley es de obligado cumplimiento y la Consejería de Educación de Asturias puede tener la capacidad de retrasarlo, puede tener la capacidad de tomar esas medidas a las que obliga la ley en un lapso de tiempo mayor o menor, pero no puede obviarlo, no puede obviarlo. Y lo que hizo el Gobierno de Aragón, efectivamente, fue retrasar el calendario de aplicación. Pero el Gobierno de Aragón le pidió una moratoria al señor Ministro de Educación, al señor Méndez de Vigo, y el Ministerio de Educación la denegó. Porque una moratoria entendemos que debería establecerse, en su caso, para toda España, para toda la España curricular que está implicada en la LOMCE. No tiene sentido no aplicar la ley en Asturias y sí aplicarla en Castilla, porque nada más que un alumno se traslade de un sitio a otro estaría en una situación alegal. Por tanto, los tres primeros puntos estamos completamente de acuerdo, y lo de establecer una moratoria sería perjudicial en estos momentos, y además de forma inmediata, parar la aplicación de la ley tal y como estamos, y además ahora en el mes de marzo y en este curso con el calendario previsto sería una locura para los centros educativos. Esperemos a que se forme gobierno en España, esperemos a que acabe el curso escolar 2015-2016 y a partir de ahí deroguemos o cambiemos la ley, o en su caso hagamos una moratoria, ahí sí, para el curso siguiente, o apliquemos el calendario de una forma más dilatada y a partir de ahí que se tomen decisiones en el sentido del Pacto por la Educación sobre una nueva ley de educación. Ese es el sentido de nuestra propuesta. Y por eso vamos a pedir la votación por puntos de esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya. Foro votó en su día en contra de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, y nos hemos mostrado duros con una reforma educativa que sí consideramos, por un lado, necesaria para España, pero que su elaboración supuso, a nuestro juicio, una nueva o histórica ocasión desaprovechada. El no de Foro a la LOMCE se fundamentaba no tanto en lo que expone el grupo proponente, sino que a nuestro juicio no respondía a las necesidades de España ni al proyecto educativo que defendemos. Suponía una ley que no formaba parte ni de los elementos nucleares del programa político del partido de gobierno, ni tampoco tenía caracteres de la izquierda, ni del nacionalismo, ni de sectores religiosos, ni de titulares de centros concertados, ni privados, ni tampoco de sindicatos, ni de profesores. Había un evidente desconocimiento del fundamento de la misma. Ya vaticinábamos en aquel momento que la LOMCE no iba a solucionar los problemas existentes, porque no los atacaba con la profundidad conceptual que nosotros pretendíamos, y constituía una especie de collage educativo que, sin los cambios estructurales que el sistema demandaba, sin el diseño adecuado de objetivos y articulado conductor, sin vocación de aplicabilidad, sin el diseño curricular, sin la complicidad social y sin el consenso que necesitan las normas en materia educativa, no se producía y corría el riesgo de tener derogaciones posteriores basadas en intereses políticos, como puede pasar ahora. No tenemos dudas de que el sistema escolar debe ser revisado, pero derogar alegremente, quitar normas sin más motivo, no es la solución. Y no podemos ser partícipes de posiciones entre políticos inmovilistas o entre guardianes de su propio particular templo educativo y sus esencias reformadoras. No, ese no es el camino. Porque no debemos olvidar que las leyes, una vez aprobadas, una vez puestas en aplicación, deben acatarse. Y es que quiero recordar que estamos en un Estado democrático de derecho. La LOMCE está en vigor y se está aplicando según calendario. Y es cierto que nuestro partido votó en contra, pero no es menos cierto que es por motivos distintos, insisto, a lo que aduce el grupo proponente. Y si vamos a derogar lo que no nos gusta, pues igual nos estamos comparando al gobierno del señor Javier Fernández cuando no está aplicando los mandatos o lo que aprobamos en esta Cámara. Entiendo que una vez aprobada la ley y puesto en marcha su calendario, no se debe paralizar, por lo menos hasta que exista otra ley. Y vuelvo a recomendar con el consenso necesario, porque estaríamos creando inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica también existe en el ámbito educativo. Se puede crear un problema peor que el que se pretende evitar. Por tanto, se debe mejorar la LOMCE en la medida posible y con las iniciativas pertinentes en el órgano correspondiente, que es el Congreso de los Diputados.
Por otra parte, y bajando ya al terreno más práctico, la moratoria ocasionaría un evidente perjuicio que repercutiría directamente en los alumnos de los cursos en los que ya se está aplicando, tanto de primaria, de la ESO, de bachillerato, incluso de la formación profesional básica. Creo que no se deben poner medidas de obstaculización, ni mucho menos que esas medidas vayan a perjudicar al ámbito educativo. No es recomendable que una ley que entra en vigor, por mucho que no se esté de acuerdo, se utilice una resistencia numantina a su aplicación. Insisto que las leyes, una vez aprobadas, están para acatarlas, para aplicarlas. Y incluso así es compatible con la lucha por cambiarlas. Total o parcialmente. Se puede trabajar para ello, para que se cambie o se corrija lo que no nos gusta, pero en el lugar que corresponde. No debemos dibujar una política de insumisión partidista o de insumisión amenazante. ¿Por qué? Pues para el desarrollo de la LOMCE, que volvemos a insistir, no es lo que nosotros pretendíamos, pero la LOE tampoco es la solución. Vamos a derogar una para poner otra ley que tampoco, a nuestro juicio, supone una solución al sistema educativo. Por tanto, no vamos a participar en una política frentista y de obstrucción que solo conduciría a incrementar de manera irresponsable los bajos niveles de calidad del sistema escolar. Derogar la LOMCE de un plumazo es volver al marco general de la LOE y a su concepción pedagógica. Consideramos que poco o muy poco aportaría a solucionar los graves defectos de nuestro modelo escolar, porque seguimos considerando erróneo su concepto de igualitarismo a la baja. Y con ello también estamos en contra de evitar la famosa discriminación, que en el fondo la aplicación de la LOE se ha demostrado que fue súper discriminadora. Por tanto, entendemos que no es recomendable romper algo para, mediante parches, utilizar otra cosa, y menos en el ámbito educativo. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. No podemos estar más de acuerdo con el contenido de esta proposición no de ley, especialmente en los puntos 1, 2 y 3. Estos contenidos forman parte también de los acuerdos de investidura y nos alegramos mucho que reciban un nuevo empujón, a ser posible que sean aprobados de forma clara en esta Cámara. Sería tentador aquí explayarse acerca de los contenidos de la LOMCE, pero por supuesto, y especialmente a estas horas, no voy a caer en esa tentación, porque no hace falta. Una ley, como muchas otras, por mala suerte, de las aprobadas en esta última legislatura, por el método del rodillo, sin ningún consenso, una ley que suscitó que la mayor parte de los partidos políticos incluyeran en sus programas la derogación inmediata, no puede provocar nada más que perjuicios, en este caso a la comunidad educativa. Me parece un signo de una gravísima irresponsabilidad imponer una ley de este tipo a sabiendas de que va a constituir un nuevo episodio de inestabilidad, uno más de los vaivenes que ha sufrido el sistema educativo en los últimos 30 años y que le está perjudicando permanentemente. Por lo tanto, hay que procurar dar marcha atrás en la aplicación de esa ley lo antes posible. Hay que exigírselo al Gobierno central, incluso aunque esté en funciones, y seguir exigiéndolo, si es necesario, al nuevo Gobierno para que sea una de las primeras medidas que ponga en marcha en cuanto tome posesión. Que no tiendan a dar marcha atrás ni a buscar paliativos, que no se autoimpongan trabas aquellos que defendieron en la campaña electoral la derogación de la ley para ahora buscar algún subterfugio o algún retraso en ello. No vayamos a caer en algo como la LOMCE de entrada, no. Ya basta de jugar con el sistema educativo. Hasta que no se consiga un pacto estatal, nuestro sistema educativo no funcionará debidamente, no conseguiremos mejorar los resultados de nuestros estudiantes ni optimizar sus capacidades. De modo que nos parece, como ya dije, muy clara la necesidad de la derogación con carácter inmediato. El último punto está un poco en cuestión, puede tacharse de ilegal.
No estamos seguros de si es ilegal o no, pero aún así queremos dar un paso adelante en este sentido. Y, bueno, ya sabemos que el consejero se ha manifestado clara y públicamente a favor, por supuesto, como tiene que ser, de cumplir la ley, y esto le va a poner quizás en una situación un tanto incómoda, pero aunque solo sea de manera simbólica, apoyamos este punto también y esperamos incluso que no llegue a ser necesario porque se paralice la aplicación de la ley desde el Gobierno central en un plazo más o menos breve, para que no sea necesaria una moratoria para el curso siguiente. Muchas gracias. Gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenas tardes ya. Muchas gracias. Yo simplemente hoy quería pedirle un favor a la izquierda, si me permiten. Les quería pedir un favor, y es que me presenten, porque tendría un gran placer en conocerlo, a la persona que les dio esa superioridad moral para mirarnos a los demás por encima del hombro. Yo de verdad que tengo un gran interés en conocer a esa persona. Algún día les dijo que ser comunista o socialista es mejor que ser liberal o conservador. Me encantaría conocerlo, porque de esa superioridad moral se deriva que ustedes se creen los únicos capaces de hablar de educación en este país. Y nosotros, como no nos resignamos a eso, nosotros también vamos a hablar de educación en Asturias y en España. Porque además hay bastante que hablar, y porque ustedes no tienen la potestad de hablar de los grandes temas. Ustedes están acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Se sienten con esa superioridad moral para tener la capacidad de transformar socialmente el país, y nosotros nos tenemos que quedar arrinconados simplemente para gestionar sus desmanes, sus desastres y sus desfases económicos. Pero eso no va a seguir siendo así, porque resulta que nosotros también tenemos bastante que aportar en materia educativa. Y tenemos bastante que aportar en materia educativa porque cuando existe esa superioridad moral no importa mentir, no importa tergiversar y tan siquiera no importa leer. Y tengo la ligera sensación a lo largo de estos años, cuando he estado escuchando los análisis que se hacen de la LOMCE desde la bancada de la izquierda, que no se han leído la ley, que simplemente repiten machaconamente los argumentos que esa superioridad moral a ustedes les da, lo repiten machaconamente y ustedes se lo creen. No vaya a pasar ese mito de la caverna de Platón, que salgamos, veamos la luz y se tambaleen nuestros principios. Porque lo que dice la ley dista mucho de lo que ustedes dicen. Es realmente distinto a los que ustedes dicen. Pero a ustedes no les importa y van a seguir de esta Cámara, irán a los medios de comunicación y seguirán repitiendo. Mire, yo les hago el juego. Seguirán diciendo, la LOMCE recorta la escuela pública y favorece a la privada. Y tan anchos. Y seguirán diciendo, la LOMCE perjudica a los que menos tienen e impedirá a los hijos de las familias con más necesidades económicas poder ir al colegio. Esto se ha dicho. La LOMCE favorece la desigualdad, especialmente entre sexos, o la LOMCE empeorará la calidad del sistema educativo. No importa que ustedes cojan la ley, se la lean de arriba abajo y no haya ni la mínima referencia que insinúe absolutamente nada de esto, porque no la hay. Ni tan siquiera la ley tendría capacidad de hacerlo, porque habría que ir a los presupuestos. Y oiga, cuando vamos a los presupuestos, vemos que el Gobierno del Partido Popular ha sido el que más ha invertido en becas en la historia de la democracia. Pero eso tampoco importa. Y se viene aquí, se repite machaconamente, que esta ley disgrega y que esta ley impide a los que menos tienen acudir al sistema educativo. ¿Por qué se repite machaconamente? Por esa superioridad moral que ustedes tienen y que piensan que nosotros no podemos abrir la boca. A veces les confieso que me apetece darles las gracias por poder respirar y existir. Y la cuestión es que durante toda la democracia nos hemos regido por leyes educativas aprobadas por el Gobierno socialista. Señor portavoz de Ciudadanos, solo por leyes educativas del Partido Socialista. Y los resultados son los que son. Los resultados es que tenemos la mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. Los resultados son que tenemos la tasa de repetición más alta de curso de Europa, y todo ello invirtiendo más dinero que la media de la OCDE, lo cual implica que el dinero está mal invertido, mal gestionado y en un mal sistema educativo reglado sola y exclusivamente por leyes aprobadas por el Partido Socialista. Cualquier persona que tuviera sentido común llegaría a la conclusión que si durante 30 años solamente ha legislado en materia educativa el Partido Socialista y las cosas han ido mal,
habrá que buscar nuevos modelos y nuevas fórmulas. Y en ese contexto aparece la LOMCE. Y la LOMCE, de lo que habla, para los que no se la han leído, que veo que hay gran mayoría en la bancada de la izquierda, la LOMCE lo primero que hace es apostar por la formación profesional, como nunca se ha apostado, empezando por una formación profesional básica que sustituye a ese fracasado TCPI que no fue idea nuestra. También la LOMCE apuesta por reforzar las asignaturas troncales, que son precisamente donde peor nota tenemos en los informes PISA, que no ponen en muy buen resultado los sistemas educativos, o las leyes educativas, mejor dicho, del Partido Socialista. La ley también asegura un derecho básico que no tenemos ningún complejo en recordar, y es que se pueda estudiar en castellano en toda la geografía española, y también se refuerza a las lenguas cooficiales. Y el que diga lo contrario, pues o miente o no se ha leído la ley. Y también se da mayor libertad a los centros educativos para que puedan competir libremente y así se mejore el sistema educativo, se da mayor autoridad a los directores y se refuerza el papel del profesor. Por lo tanto, este país crecería y el sistema educativo mejoraría si todos pudiéramos hablar de esto tranquilamente y sin prejuicios ideológicos, pero yo reconozco que para ustedes es realmente difícil por aquello de esa superioridad moral que sienten, tanto socialistas como comunistas. Y dado que algunos tienen una crisis de identidad que no saben si les molesta, que les llamen comunistas, si les gusta, si se alegran, yo les voy a citar, ya lo hice en esta Cámara, les vuelvo a citar a Ronald Reagan cuando se preguntaba cómo se distingue a un comunista. Es aquel que lee a Marx y a Lenin. ¿Y cómo se distingue a un anticomunista? Es aquel que entiende a Marx y a Lenin. Gracias. Gracias, señor González Medina. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. ¡Qué papelón, señor Medina! ¡Qué papelón! Le reconozco una cualidad que yo no tengo, que es la de mentir descaradamente, atacar descaradamente y no ponerse colorado. Se la reconozco. Se la reconozco. Anuncio, señorías, que nuestro grupo parlamentario va a solicitar la votación separada del punto cuarto, ya que compartimos lo señalado en los tres primeros, pero el cuarto es de difícil cumplimiento. Nosotros siempre defendimos que la LOMCE es una ley separatista e intervencionista y que ataca directamente la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación. La ley vulnera el principio de igualdad de oportunidades y favorece la exclusión del alumnado con dificultades. Coincidirán conmigo, señorías, que todos los pasos que dio el Gobierno del Partido Popular han cosechado grandes desencuentros, señoría, desencuentros con la comunidad educativa, con toda la comunidad educativa, pero también con las fuerzas políticas. Y prueba de ello fue la tramitación y la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley, en la que operó el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular y el rechazo frontal de toda la oposición, lo que puso en evidencia una vez más la incapacidad del Gobierno de buscar consenso. Unido ello a que el Gobierno impuso a toda prisa un calendario de implantación inasumible para las comunidades, para las comunidades y los centros educativos, llevó a que 12 comunidades autónomas pidiesen una moratoria al Gobierno central y a que Asturias recurriese el Real Decreto 1058/2015 de 20 de noviembre por el que se regulan las pruebas de evaluación final de la educación primaria. Pero, una vez más, el Gobierno del Partido Popular dio la espalda a la petición y ni alteró el calendario ni lo flexibilizó. Y ahora voy ya al punto cuarto, en el que se pide que la comunidad aplique una moratoria. Lo hemos dicho en otras ocasiones, las leyes están para cumplirlas y modificarlas o cambiarlas donde procede. En este caso, donde corresponde es en el Congreso de los Diputados, señorías. Aunque no nos guste la ley, el Gobierno tiene que aplicarla bajo el principio de legalidad que le compromete y le obliga. Y una aclaración también al Grupo Parlamentario Foro Asturias. Esto no es un gobierno cameral, señoría. No es un gobierno cameral, no trate de confundir. Lo que aquí se hace es orientar al Gobierno. Y otra aclaración, porque
Hay una opinión errónea acerca de los efectos de la derogación. Parece que provocaría la vigencia de una ley anterior que, como saben, no existe. Y no es así, señorías. Es un asunto que se establece en el Código Civil y que no produce ese efecto. Más bien, otro de difícil precisión. Más bien nos quedaría, si se pudiera, sin una norma vigente. Y me gustaría concluir pidiéndoles que reflexionen sobre una cuestión. Saben, como yo, que la regulación de las titulaciones corresponde al Gobierno de la Nación, al Gobierno central. Si el Gobierno del Principado se declarase en rebeldía y no aplicase el currículo o aplicase otro, podríamos tener que los alumnos no titulasen. Reflexionen, señorías, ¿qué opinarían los padres si sus hijos no pudiesen titular? Ahí lo dejo para su reflexión. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez García. Una vez que se ha concluido con el debate y por las intervenciones de diversos grupos, se ha solicitado la votación por puntos. ¿El grupo proponente acepta la votación por puntos? No aceptamos la votación por puntos. De acuerdo, pues entonces procede la votación de la proposición no de ley en todos sus extremos. Señorías, vamos a votar la proposición. Señorías, comienza la votación. Resultado, señor secretario. 44 votos emitidos, 27 a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobada la proposición no de ley. Se levanta la sesión.